Buenos días a todos. Igual les damos la bienvenida a nuestro webinar de octubre, casi diciembre, casi noviembre. La agenda que tenemos para hoy, una brevísima introducción de Predict Data Driven, de quiénes somos nosotros. Luego vamos a ir entrando en tema en cómo el reto de llevar la inteligencia de mercado al siguiente nivel. Y después pasaremos a una demostración, vamos a explorar en vivo la herramienta que les queremos presentar hoy. Y por último vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Como bien decía Fernando al inicio, a medida que vayamos avanzando, los invitamos a que vayan poniendo sus preguntas, las que tengan en el chat, y las vamos a ir respondiendo al final. Poquito sobre nosotros, Predict Data Driven, somos una consultora con más de 15 años de experiencia en el mercado, brindando soluciones basadas en datos. Hoy por hoy tenemos proyectos en más de 20 países alrededor del mundo, Latinoamérica por completo, Estados Unidos, hemos desarrollado ya proyectos en Inglaterra, España, India, Australia, Sudáfrica y demás. Somos cross-industry, eso significa que apoyamos a diversos sectores aplicando nuestras técnicas y nuestro equipo está compuesto por más de 30 científicos de datos y asesores de negocios. Tal vez vamos a ir entrando de lleno a la temática del día de hoy. 2025, ya vamos cerrando 2024 y se están haciendo los planes para el 2025. Y como siempre, va a ser competitivo, va a ser desafiante. Entonces, en este momento es crucial poder responder de manera ágil, ¿verdad? Y tener insights a la hora de tomar decisiones, poder responder ciertas preguntas lo más rápido posible. Preguntas como, por ejemplo, ¿dónde ciertos esfuerzos de marketing que vayamos a hacer vamos a tener un mayor retorno sobre la inversión? ¿Dónde lo hacemos? ¿Por qué un punto de venta que tenemos no está rindiendo lo que creemos que debiera de rendir? ¿O por qué rinde más o menos que otro punto? Investigar incluso cómo es el perfil del usuario o los visitantes de mi competencia, dónde me tengo que abrir, dónde minimizo riesgos de fracaso de una nueva apertura, ¿verdad? Y maximizo el retorno sobre la inversión. Y también incluso cómo tenemos cuidado con la canibalización que nos podemos hacer nosotros mismos en planes de expansión, ¿verdad? Vamos abriendo y no queremos afectar de manera significativa a otros puntos. Todas estas preguntas son las que sabemos que ustedes tienen, ¿verdad? Y que las tienen todos los años y a inicios de año incluso es donde se vuelven, como que se ponen nuevamente sobre la mesa y se trazan los planes para el año siguiente, perdón. Ahora, también ustedes, y esto ya sabemos que lo saben, valga la redundancia, ¿qué tipo de información necesitamos para responder estas preguntas? Tenemos que tener información a nivel demográfico, cómo a nivel de las personas que viven, cómo son, qué edades tienen, son más hombres, son más mujeres, tienen hijos, no tienen hijos, etc. A nivel comercial, o sea, de cómo es, dónde está mi competencia. Voy a abrir en una zona, cómo son los negocios que están alrededor de esa zona. Estoy cerca de una escuela, estoy cerca de un centro bancario. Obviamente el tema de afluencia peatonal, ¿por dónde pasa la gente? ¿Dónde hay más personas caminando? ¿Dónde hay más vehículos caminando? Etcétera, etcétera. Ustedes saben que esta información la necesitan, ¿verdad? Y se vienen tomando decisiones, con esto desde hace tiempo. Y que normalmente tenemos que irlas a buscar al campo. Nosotros, ¿qué hemos aprendido? Ya tenemos más de 100 proyectos totalmente hechos, totalmente a la medida para nuestros clientes. Los 15 años de experiencia, hemos ejecutado este tipo de proyectos de expansión y de cuestionamiento de por qué un punto me funciona mejor que en otro, qué características tiene que tener este punto, qué servicios debiera de ofrecer en este punto versus este otro. Ese tipo de soluciones que hemos desarrollado nos han demostrado principalmente que hay ciertas decisiones que no podemos demorar mucho. Hay ciertas decisiones que si no las tomamos en su momento, podemos perder oportunidades, porque de repente se habilita un local comercial, ¿verdad? Se habilita un local comercial y tenemos que poder tomar rápido la decisión de ¿me interesa o no me interesa este local comercial? Entonces, este proceso de recopilar, analizar y finalmente llegar a insights y poder tomar decisiones tiene que ser ágil. Tiene que ser ágil y tiene que estar bien hecho, porque tampoco hacerlo ágil y sin base científica o sin base estadística tampoco es la idea. Entonces,
Tomando en cuenta todo esto y sobre todo ya los años que venimos desarrollando este tipo de proyectos con empresas de todo tipo, desde grandes retailers con más de 300 puntos en un país, hasta empresas más pequeñas a nivel regional que pueda tal vez tener 5 puntos, 5 restaurantes. ¿Qué es a lo que hemos llevado? A que tenemos que tenemos que poder responder esas preguntas en un solo lugar. Y de ahí nace Geodata Intelligence, una plataforma que nos va a permitir analizar el comportamiento del cliente, cómo son los puntos de mi competencia, optimizar mis estrategias de marketing y de ventas, entender cuál es el journey de los clientes, qué lugares visitan, qué lugares no visitan, analizar potenciales puntos de venta, o sea, dónde puedo abrir y a su vez detectar oportunidades de mercado, dónde debo abrir, no solo dónde puedo. Le voy a ceder ahora la palabra a Eric, nuestro director para América Latina, y nos va a mostrar en vivo la plataforma y cómo podemos ir respondiendo a este tipo de preguntas. Excelente. Gracias, Fia. En este momento estoy presentando mi pantalla. Solamente si me confirman si la pueden ver, por favor. Se ve, ya, ahora no, ya sí se está viendo. Perfecto. Bueno, pues justo en ese sentido les voy a platicar rápidamente algunos de los módulos que contiene la herramienta, esta plataforma que nosotros hemos desarrollado y diseñado, que nos permite justamente centralizar toda esta información que les va a permitir a ustedes justo tomar decisiones de manera mucho más ágil en lo que tiene que ver en el entendimiento de zonas, que de alguna manera es información bastante útil para toma de decisiones de diferente índole, ¿no? No solamente de ubicación, sino también de aspectos de entendimiento del consumidor y entendimiento de los mercados en particular. Uno de los principales módulos que nosotros tenemos, en realidad la herramienta se basa en 3 módulos en general que componen la herramienta. Por una parte está los módulos de consulta de información, por otra parte está un análisis en concreto de puntos de interés y en segundo lugar un módulo que nos permite detectar oportunidades o medir los potenciales a niveles de zona. Voy a iniciar a platicarles acerca de las principales fuentes de información que nosotros tenemos a nivel de los mapas de consulta de información que les permite a los negocios detectar pues justamente características, conocer características de la movilidad en las ciudades, ¿vale? Se van a dar cuenta que voy a estar moviéndome entre diferentes geografías, esto con fines de que perciban que este tipo de información la podemos consultar en cualquier país. Hoy en día la tenemos disponible en cualquier país de América Latina. Y prácticamente toda la información que es posible consultar de estas, la podemos consultar en cualquier geografía de la región. Ahora me voy a concentrar mucho en platicarles la funcionalidad, pero sobre todo la agilidad que tiene la herramienta para, de manera muy ágil, poder entender las características de una zona, ¿no? Como bien lo mencionaba Sofía, esta te va a permitir, simplemente contando con alguna ubicación, una latitud, una longitud, una dirección en particular, poder conocer las características de una zona. Aquí voy a ingresar cualquier tipo de ubicación, por ejemplo, un centro comercial aquí en Bogotá. Este demo lo tenemos en Bogotá. La herramienta nos va a hacer automáticamente suma a la zona y vamos a poder conocer diferentes indicadores de la gente que visita una zona, ¿no? Los tiempos de permanencia, el tipo de visitantes, si son trabajadores, si son residentes de la zona, patrones de movilidad en términos de hora, de día. Incluso podemos detectar el nivel socioeconómico de los visitantes en una zona en particular, aspectos demográficos como cuál es el porcentaje de visitantes entre hombres y mujeres, la distribución de estas visitas por rangos de edad, ¿no? Entre jóvenes, adultos, etc. Incluso si yo hago un poquito de zoom out, van a poder detectar cómo el mapa nos permite justamente entender cuáles son las zonas de mayor afluencia de personas en un punto en particular, ¿no? En este caso, ahorita tenemos forma de visualizar diferentes capas de información. Ahorita yo tengo el tema de tránsito vehicular, pero me voy a ir al tema de visitantes para que justo ustedes puedan percibir
efectivamente cuáles son las zonas de mayor afluencia de personas, ¿no? Que son esas zonas que se pintan más de rojo, y para cada uno de esos cuadrantes que son, están delimitados por zonas de 150 por 150, podemos conocer todas estas características que les mencioné de los visitantes a esas zonas en particular. Pero además podemos entender características bastante interesantes, por ejemplo, no solamente esta información de movilidad nos permite entender dónde hay más, dónde hay menos gente, sino también entender de qué nivel socioeconómico son, que por aquí lo tenemos, no sabemos de zonas en particular de qué estrato de ingresos son, pero aquí podemos, por ejemplo, mapear cuáles son las zonas según según estrato socioeconómico, las zonas donde más se mueven esos estratos, ¿no? Entonces, cada uno de los estratos corresponde a un color y nos permite detectar por dónde se mueve esa gente. Incluso podemos entender patrones de movilidad de las mujeres, patrones de movilidad de los hombres, incluso patrones de movilidad ahora sí que de menores de edad, ahora sí que esto al final del día nos permite detectar las zonas de afluencia de determinados segmentos en concreto de personas, ¿no? Adultos mayores, etcétera, para justamente entender por dónde se están moviendo. Una de las capas también de información interesantes que nosotros tenemos, pasamos de entender la movilidad de las personas a entender la movilidad de los vehículos, ¿no? Y si se dan cuenta, con este zoom out que ahora tengo, es posible identificar cómo las zonas de mayor, este mapa de calor, las zonas de mayor color, o sea que se iluminan de mayor contraste en rojo, son las principales arterias de la ciudad, ¿no? Y vemos cómo el centro de Bogotá es el que de alguna manera tiene pues el mayor afluencia de vehículos en estas calles. Si yo me voy para las características y puedo conocer los vehículos que en promedio mensual transitan por un cuadrante en particular, patrones de movilidad por día, patrones de movilidad por hora, incluso puedo entender las velocidades promedios que se registran en las principales calles de un cuadrante en particular, y también puedo detectar, por ejemplo, indicadores que nos permitan ver pues cuáles son los principales días y horarios por los que el flujo es un poco más rápido, en los que el flujo es un poco más lento, para entender también aspectos de accesibilidad y de flujo de vehículos. Otra de las fuentes de información que podemos entender, pasamos de esta capa que nos permite entender la movilidad de las personas y poder detectar en cualquier zona que estemos nosotros analizando, que queremos entender las características de la gente, las características de accesibilidad o de vehículos que hay en una zona en particular para tomar decisiones, pues prácticamente de manera muy ágil podemos, con esos mapas, podemos detectar muy bien si es una zona donde se mueve ese perfil al que yo voy dirigido, ¿no? Ese nivel socioeconómico al que yo voy dirigido. Pero también pasamos de la movilidad hacia las poblaciones, ¿no? Entender en este momento qué habitantes viven en esa zona o en la zona aledaña a un punto que yo estoy analizando. Entonces aquí, si se dan cuenta, pasamos de Guatemala a un demo en concreto, de Colombia hacia Guatemala, en el cual también para zonas muy pequeñas, de cuadrantes de 150 por 150, podemos también entender las características de la población, ¿no? El número de habitantes que hay en esa zona, distribuciones por edades, por sexo y por índice de ingreso, ¿no? Es importante mencionar que obviamente para cada geografía nos podemos nosotros alinear a las lecturas estandarizadas de niveles socioeconómicos que tenga cada país, ¿vale? Ahora, pasamos a otro de los módulos bastante relevantes que les queremos mostrar. En concreto, a mí me gustaría hacer un paréntesis en este módulo. Por ahí, en la convocatoria que les enviamos, nos mandaron algunos puntos de interés, los metimos en tómbola, por así decirlo, y seleccionamos algunos de los que nos enviaron para poder hacer el análisis en específico. Seleccionamos, o el que quedó seleccionado fue un punto de Burger King ubicado en San José, en Costa Rica, para justamente poder en este demo platicarles todos los insights que podemos generar de un punto de interés en particular. Esta herramienta en concreto, este módulo nos permite, pasamos de entender las características a nivel de zonas, a nivel de cuadrantes,
a entender las características de los visitantes en un punto en concreto, ¿vale? Aquí tenemos ya seleccionado este Burger King, que es el Burger King de Parque de la Paz en Costa Rica, y podemos entender factores muy similares por allá, ¿no? Si se dan cuenta lo que les mencionaba, aquí en Costa Rica ya trasladamos el nivel de ingreso a deciles, tal cual, para entender la distribución de niveles socioeconómicos de los que visita este Burger King en particular, el tipo de visitante, las edades, la distribución por edad de los visitantes, y uno de los factores más importantes vienen por acá, entender de dónde vienen los visitantes que visitan este Burger King. Vemos que obviamente en temas de provincia, municipalidad, se concentra muchas veces el grueso de los visitantes dónde está ubicado el punto, ¿no? Pero lo más interesante viene cuando queremos analizar a nivel de colonia, a nivel de barrio, dependiendo de la geografía, entender de dónde más recibimos esas visitas, ¿no? Podemos entender los patrones de visitas según días y horarios, incluso podemos detectar cuáles son el promedio de estancia de los visitantes en este punto en particular, cuáles son los horarios del día en los que el visitante o nuestro consumidor tiende a permanecer más. Podemos aquí conocer indicadores de lealtad, qué tanto frecuenta un cliente este punto en particular. Aquí vemos que, por ejemplo, 43 veces al año el visitante típico vuelve a regresar, e incluso detectando sus patrones de movilidad podemos entender qué otro tipo de lugares visita. Y una de las características más importantes que podemos también entender de todos los que visitan este punto en particular es características de sus patrones de movilidad, y ahora sí que dado su geocomportamiento podemos detectar otros intereses, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, el Burger King, pues obviamente, ¿no? Pero vemos que también son muy afines a McDonald's, a Pizza Hut, a KFC, y así lo podemos entender por diferentes categorías de tipos de negocio, ¿okay? Una herramienta muy importante en este módulo explorador de ubicaciones es la comparación de puntos, que prácticamente son los mismos indicadores que ya les platiqué hace un momento, simplemente nos permite comparar dos puntos, ¿no? Supongamos que yo estoy analizando este Burger King y entendiendo los factores, las características del consumidor típico que me visita, y yo lo quiero comparar a lo mejor y con otro punto de la misma marca en otra geografía o en otra zona, o incluso uno más cercano. Aquí estoy comparando este Burger King que estamos analizando, Parque de la Paz versus Burger King Alajuela, para entender, por ejemplo, incluso aquí vemos cómo la distribución en términos de deciles pues es un poquito más mixta, mientras que aquí se concentra en deciles más específicos. Comparamos el tipo de visitantes, sus edades, las zonas de visitas. Podemos comparar también los aspectos de tiempo promedio de permanencia, es decir, prácticamente todos los indicadores que vimos en el primer ejercicio podemos ponerlos aquí, pero en términos relativos. Y esto es una herramienta tanto para evaluar mis propios puntos versus otros puntos de mi propia marca, o incluso compararme con la competencia. Es una herramienta bastante buena en términos de inteligencia competitiva que te permite detectar pues quién visita a ellos, porque responder preguntas que de alguna manera ya con experiencia y con estos indicadores puede dar sentido qué puede ser lo que está pasando a nivel de mis puntos con respecto a competidores o con respecto a otros puntos de mejor rendimiento. Y por último, uno de los módulos más poderosos que contiene esta plataforma es lo que nosotros le llamamos el selector de ubicaciones, ¿vale? ¿Qué objetivo tiene este módulo? Pues efectivamente utiliza todas las fuentes de información que yo les he presentado anteriormente, todas las diferentes características que podemos conocer de cada zona y de sus entornos para detectar oportunidades, ¿ok? Aquí utilizamos algoritmos de Machine Learning que emplean diferentes fuentes de información como las que les mostré, pero además la popularidad de determinadas tipologías de negocio para que el modelo detecte dónde está la oportunidad, ¿no? O que a nivel de zona nos mida el potencial que tiene para el establecimiento de una nueva ubicación de nosotros. Como use case en específico, por ejemplo, este tipo de información, supongamos que un cliente tiene oportunidad
se le presenta una oportunidad de un local comercial en esta zona en particular. Entonces yo puedo, aquí puedo obviamente capturar la dirección, la latitud, la longitud, me va a hacer foco a esa zona en particular y me va a decir qué potencial tiene esa zona, ¿no? Basado en este algoritmo, obviamente basado y alineado a la tipología de negocio, alineado totalmente a la estrategia del negocio que se esté buscando. Este mapa nos va a permitir detectar el potencial que tiene un cuadrante en particular. Hay una disculpa que se está demorando. Listo. Pues, ¿qué tipo de información nos va a arrojar este módulo? Primero que nada, pues obviamente dónde está ubicado el punto en particular para que tengamos una mejor visualización de la zona, y entender en concreto cuál es la zona que estamos analizando. Nos va a detectar la área de influencia a 5 minutos de ese punto. Nos va a dar el porcentaje del potencial, por lo regular mientras es más cercano al 50%, es un potencial relativamente bueno. Nos dice también aquí el nivel de canibalización que tiene con los puntos más cercanos, que vemos que es un nivel de canibalización bastante alto, por arriba del 50%. Esto quiere decir que mucha de la gente que nosotros vemos que visita esta zona también está visitando a un punto de nosotros muy cercano ahí, ¿no? Que de hecho podría ser alguno de estos en ese sentido. Pero además nos ofrece indicadores bastante interesantes para ponernos en términos relativos cómo está esa ubicación con respecto a los competidores de la zona. Y se puede hacer, aquí se puede ajustar a lo que más nos interesa. En este caso, lo podemos ver en términos de los competidores más cercanos a 3 kilómetros de distancia, pero también lo podemos ajustar, por ejemplo, para entender cómo es el tránsito vehicular, la población, el nivel de ingreso del peatón, el nivel de afluencia peatonal en general y la canibalización en términos de la competencia como está aquí, diferentes marcas de la competencia muy cercanas a la zona que estoy analizando, o también lo puedo poner en términos de los propios puntos que ya tengo ubicados en una ciudad en particular, ¿no? Y aquí es simplemente para dar una lectura y compararme con otros puntos de la competencia o puntos propios y entender en un solo vistazo cómo se comportan esas diferentes variables, ¿no? Y entre la figura es más parecida al punto en que estoy poniendo en términos relativos, podríamos inferir que se puede comportar de manera muy similar, ¿vale? De alguna manera es un caso de uso en el cual podemos nosotros detectar el potencial de cualquier zona, ¿no? Y entender cuál es la que me conviene más. Sin embargo, hay muchas preguntas que nuestros clientes también nos realizan y nos dicen, ok, ya me dijiste dónde hay el potencial, pero en realidad dónde está la oportunidad, ¿no? Y nos permite evaluar cualquier zona, pero si yo quiero detectar dónde está la oportunidad, dónde hay un mercado desatendido, podemos aquí cambiar el análisis y ajustar el potencial según el grado de canibalización con mis propios puntos para entender cuáles son las zonas que ya estoy cubriendo y también incluso puedo analizarlo en términos de competidores, ¿no? Cuáles ya están cubriendo los competidores y que de alguna manera pues no están viendo ellos y detectar esas oportunidades. Si se dan cuenta, aquí ya podemos ver cómo se apagan determinadas zonas que ya están de alguna manera saturadas. Sin embargo, empezamos a ver zonas pequeñitas, aisladas, que de alguna manera, pues se dan cuenta, no hay nada de competencia, yo tampoco estoy por ahí, y me marca pues un potencial interesante, ¿no? Incluso en el centro de las ciudades podemos ver que hay oportunidad, ya no hay tanto oportunidad, ya no podemos evaluar tantas zonas, pero nos dice que aquí tenemos prácticamente 3 zonas con un potencial interesante. Aquí ya sería prácticamente pues ir a buscar si efectivamente hay algún local comercial en esas zonas en particular, porque el propio modelo está detectando un grado de potencial interesante en esas zonas, ¿no? Y obviamente vamos a tener todos y cada uno de los indicadores y tiene sentido, ¿no? Como, por ejemplo, en ese cuadrante que yo seleccioné hay una canibalización muy baja y sin embargo el potencial es casi cercano al 50%. Entonces, esto es de alguna manera lo que les quería platicar. En términos muy generales, las diferentes funcionalidades y si pudieron percibir
es muy rápido evaluar las zonas, ¿no? Es muy rápido encontrar las características de una zona en particular, y sobre todo es muy fácil evaluar el potencial que tiene una zona en particular. Es bien importante entender que esta es una herramienta que ponemos a disposición de las áreas de inteligencia de mercados, de expansión, de marketing, que les permite contar con información centralizada, pero que sobre todo pueden consultarla de manera rápida para tomar decisiones más acertadas y más ágiles en ese sentido. Adelante. Ya estamos, perfecto, buenísimo. Gracias, Eric. Entonces, vamos a pasar ahora a la sección de, voy a compartir nada más mi pantalla, me regalan un momento, y vamos a pasar a las preguntas y respuestas, que por suerte aquí ya tenemos un montón de preguntas. Eric, ¿me confirma si se ve mi pantalla, por favor? Ahora sí. Súper. Veamos, estos datos de afluencia vehicular o peatonal, ¿cada cuánto tiempo se actualiza? Es decir, ¿qué fechas son estas estadísticas? Nosotros estamos trabajando, por lo general se trabajan promedios anuales, sobre todo en Centroamérica se trabajan promedios anuales de los últimos 12 meses. Y en México, por ejemplo, sí estamos trabajando con promedios semestrales de la data. Eso es debido al tamaño del panel en cada uno de los países, el volumen de información con el que contamos en cada uno de los países, entonces es por eso esas diferencias. Pero por lo general lo que estamos viendo es un promedio de lo que ha estado sucediendo durante los últimos 12 meses. La plataforma es estándar o se pueden personalizar algunos campos de información. Esa, Eric, te la dejo a ti. Se me cortó un poquito. ¿Me puedes repetir, por favor? No hay problema, si gustas la respondo yo, que si la plataforma es estándar o se pueden personalizar. La plataforma tiene un componente de base estándar, que es lo que nosotros le llamamos los módulos base, que viene a ser toda la parte de movilidad peatonal, movilidad de personas, tránsito vehicular y las características de la población residente y el explorador de ubicaciones. Ahora bien, dependiendo de hemos visto, sí, por supuesto que hay clientes, sobre todo las empresas más grandes, necesitan adaptaciones a la medida, necesitan considerar variables de información específicas y por lo tanto todo eso sí, eventualmente se pueden ir incorporando ya sea capas de información específica o modelos a la medida para que responda a las necesidades concretas de cada empresa. Para México utilizan como base los AGEB. Los AGEB, recordemos, el AGEB es el área geoestadística básica y viene del INEGI y viene de formas de ubicar, de establecer, de delimitar áreas, sobre todo para efectos censales. Las áreas que nosotros trabajamos son de 150 por 150. Son áreas, totalmente estandarizadas, es una cuadrilla totalmente estandarizada y son cuadrillas mucho más pequeñas. Entonces, eso nos permite tener más desagregación de las áreas que estamos analizando. Es por eso que no trabajamos con AGEB. Ahora hemos realizado proyectos, sí, totalmente a la media, con algunos clientes que han necesitado eso por distintas razones, pero a nivel de la plataforma y de cómo está hoy establecida, estamos trabajando con áreas de 150 por 150. Eric, ¿me avisas si me estás escuchando? Si estás bien con la conexión, entonces sí te tiro preguntas. Ya puede utilizar esta plataforma para analizar la competencia, Eric, si gustas. Correcto. De hecho, el tema del POI Explorer es el módulo idóneo para el análisis de la competencia. Como les comentaba, es una herramienta bastante poderosa en términos de inteligencia competitiva porque te puede, además de permitirte conocer las características del consumidor, y sobre todo poniendo en contexto las otras fuentes de información, conocer los entornos, también te permite ponerte en comparación, ¿no? Comparar los puntos de tu cliente con respecto a tus puntos, conocer qué factores, muchas veces nuestros clientes por observación saben que el competidor de enfrente recibe un montón de gente y yo no termino de hacer ese match con el consumidor. Entonces, esta herramienta te permite entender de manera muy ágil qué características tiene ese cliente, de dónde viene,
a lo mejor y necesito yo hacer, actualmente tenemos un cliente que utiliza esta herramienta para lanzar campañas de marketing geolocalizadas en Facebook, en Google Ads, a esas colonias de donde viene más, donde visitan más su competidor, por ejemplo, ¿no? Y eso lo puede hacer muy rápido simplemente entendiendo, filtrando el punto de su competidor y entendiendo de dónde lo visitan más. Ajá. Y de alguna manera buscar ahora sí que esos hacks, esas estrategias que nos permitan pues robarle, ¿no? Robarle participación de mercado. Pues creo que en términos de la plataforma, ese componente del explorador de ubicaciones nos permite entender y monitorear muy bien lo que está haciendo el competidor o el tipo de consumidor que está recibiendo. Excelente, gracias, Eric. ¿Se puede utilizar esta plataforma para empresas pequeñas? Efectivamente, toda la primera parte que veíamos, porque todos los módulos base de la población residente, del tránsito de personas y el tránsito de vehículos, así como el explorador el POI Explorer de comercios, es aplicable para cualquier empresa, no requiere de capas especializadas o modelos especializados. Entonces, por ejemplo, si somos una empresa pequeña que estamos viendo abrir pocas ubicaciones, la herramienta como tal les permite explorar esas ubicaciones, comparar esas ubicaciones con los lugares donde sí ya están operando o lugares que tal vez no están operando, pero saben, son lugares de referencia para ustedes. Voy a decir un ejemplo. Queremos abrir una cafetería de características similares a Starbucks, que atienda el mismo perfil poblacional de Starbucks, ¿verdad? Queremos que sea un nivel alto al que vamos a atender. Entonces, la herramienta nos permite explorar las ubicaciones donde hoy por hoy está Starbucks y comparar esas ubicaciones con el local comercial que quisieran. A ver si la gente que llega a ese local en donde yo estoy tratando de abrir mi tienda o las tiendas, no sé, la número 4, la número 3, qué tanto se comparan con esas ubicaciones. Entonces, la plataforma les puede apoyar muchísimo en ese tipo de análisis. La plataforma está para El Salvador y si es así, ¿qué zonas abarca? ¿Urbana, rural? Eric, ¿te pasó eso? Sí, hemos realizado proyectos ahora sí que proyectos tanto de diferente índole en El Salvador, prácticamente en toda Centroamérica, y la plataforma en concreto tiene alcance, obviamente, en esta geografía. En cuanto a zonas, pues prácticamente se puede consultar todas estas capas de información que les mostré, se pueden consultar en cualquier parte de todo el país, ¿no? Tanto en zonas, tanto en las principales ciudades como en pueblitos incluso, vamos a tener información y obviamente todas las capas y los modelos de potencial se ajustan a pues, la información que se tiene disponible en esas zonas, ¿no? Pero prácticamente cualquier zona del país es posible consultar toda la información que les mostramos. Excelente. Hay una por aquí que dice, ¿se contrata por evento? ¿Se puede usar bajo demanda? Ejemplo, necesito analizar el verano del año pasado, cómo estimar la inversión, se puede exportar a nuestro QGIS, ESRI, la información de ese periodo. Bien, aquí es algo muy interesante. Esto es un usuario, Adrián, que ustedes ya tienen cierta infraestructura in-house, evidentemente. Ahí lo que yo les sugiero es conversemos. Hay distintas soluciones que podemos adaptar, ya sea desde la misma plataforma o ya soluciones aún más a la medida, para responder ese tipo de preguntas. Con respecto a los periodos, también depende de cada país. Algunos países es más viable hacer análisis por temporada, hay otros en donde la información no tiene tanto nivel de desagregación y por eso trabajamos periodos anualizados para que sea estadísticamente confiable. Entonces, en ese sentido, va a depender muchísimo de qué país estamos hablando. Ahí les invitamos a que nos contacten y podamos tener esas sesiones ya uno a uno para responder bien detalladas esas preguntas. ¿Cómo estimar la inversión necesaria? No sé si se refiere a la inversión de esta plataforma o qué. Tenemos distintos planes dependiendo y la inversión final va a depender de cuántos países, sobre todo la cantidad de países, porque sabemos aquí, por ejemplo, que tenemos muchas que tienen que cubren varios países de Centroamérica o solo México. Les invitamos a que nos contacten y ahí les podemos ir compartiendo las distintas alternativas de inversión.
¿Por medio de qué herramientas determinan las edades? Nivel de ingreso, nivel socioeconómico, perdón, ingreso de la población en el análisis. Eric, ¿te comparto eso? Sí, nosotros lo hacemos, obviamente tenemos un modelo estandarizado para cualquier país de América Latina, el cual nos permite, analizando los patrones de movilidad de la gente que nosotros vemos en una zona en particular, podemos entender las características, las zonas de origen, las zonas de residencia de esos visitantes, ¿vale? No podemos entender el punto en concreto, eso sería, no está permitido, pero podemos entender las zonas en donde inferimos que residen. Con el cruce de otras fuentes de información de estadística básica, por así decirlo, podemos nosotros hacer esas extrapolaciones, ¿no? Es importante mencionarlo, son aproximaciones en temas en función de las zonas de residencia en donde vemos que se mueven en determinadas zonas los consumidores, ¿no? Los visitantes de una zona en particular. Entonces es un modelo estandarizado, digo, para simplificar todo lo que mencioné, es un modelo que nosotros se extrapola a partir de las zonas de residencia de los visitantes que vemos en una zona. Gracias, Eric. Por ahí también viene costos. Nuevamente les invitamos a que conversen con nosotros ya de manera 1 a 1. Soy de la empresa Cerrajes, vendemos cerrajes, tienen información para el segmento ferretero. La plataforma es muy moldeable, sobre todo en la parte de entender cómo son los visitantes o dónde hay ferreterías o cómo son los visitantes de distintas ferreterías. Efectivamente, la plataforma les puede ayudar a comprender las características de los usuarios de estas ferreterías. Si hay alguna pregunta que está por acá, sienten que necesitan profundizar, insisto, les invito a que conversemos, tengamos una sesión en un 1 a 1 y podemos ir bajando más cualquiera de estas preguntas. Y por ahí